Hoy en mis primeras citas estoy con Adriana Eslava. Adriana es hija del torero Pepe Cáceres y es hija de Olga Lucía Botero, una ex reina colombiana. Está aquí hoy conmigo Adriana porque su hermano Sebastián Eslava acaba de lanzar una película sobre su papá, Pepe Cáceres, el torero. Bienvenida Adriana a este espacio. Bueno, Clara María, gracias por esta invitación, gracias a los que nos están viendo y espero que de esta entrevista salgan muchas claridades en torno a ese tema, porque para mí especialmente, que soy una mujer muy sensible, es doloroso ver cómo algunas personas agreden incluso en las redes por el hecho de esta película sin siquiera haberla visto. Entonces, aquí van a encontrar respuestas sin duda que les van a llamar la atención y sobre todo lo que más me importa, que les tranquilicen el alma, que esto no es una pieza macabra, como muchos lo consideran y lo han señalado, de tortura. No. En un ser como soy yo, sería absolutamente incapaz aceptar la tortura, desde ningún punto de vista. Adriana, cuéntame qué sentiste tú en esa sala de cine cuando veías pues, las imágenes de tu papá reflejadas ahí por tu hermano. Pues a ver, Clara María, primero yo creo que empecemos por el comienzo. Sebastián, bueno, ya lo ha contado en muchos medios, este es el resultado, es el ejercicio de resultado desde su talento, que es el cine, de las respuestas que él desde niño se preguntó de quién era mi papá. Yo creo que cada uno de nosotros, porque papá murió siendo todos muy jovencitos y chiquitos. Entonces ha sido como esa búsqueda. Claro, empecé yo primero porque a pesar de no ser tan chiquitica como Sebastián, por las circunstancias mismas de vida, que mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años, construyó otro hogar intermedio donde no hubo espacio para nosotros, pues yo también, a pesar de todo, no podría decir que conocía a mi papá. El único que realmente lo conoció fue el que me sigue, Francisco, porque él sí tuvo la oportunidad de estar mucho más cerca de él. Total que yo también tuve esa búsqueda en un momento dado, de muchas maneras, sobre todo a través de terceros, de conocer personas que la vida va poniendo a uno en el camino. Pero Sebastián se lo tomó en serio, o sea, él se dedicó a eso, a investigar, a ir a Manizales, a hablar con la gente, a descubrir historias. Yo creo que lo que sería fascinante después de esto es un libro entero sobre la historia como tal del torero. Esta película no es la historia del torero, es la historia del ser humano, es la historia del hombre, es la historia de un niño que en el mundo que le tocó vivir, eh, aspiró a lo más alto y lo logró. Básicamente es el primer enfoque que me gustaría que quienes nos están viendo pudieran entender. Esto no es una oda a la tauromaquia, es un transmitirle a los demás cómo fue su papá, el papá de ese muchacho que es el actor, que es el guionista, que es el comercial, el que tuvo que conseguirse la plata para hacerlo junto con su amigo Camilo Molano. Eh, y como decía él, desde director, artista, actor, el que lleva los tintos, el que consigue la ropa, todo, le tocó meterse en todo porque son 17 años de esta lucha. O sea, esto no fue que se sentó como señorito a que le entregaran un dinero y me lo quiero gastar. Entonces, volviendo a tu pregunta original, ¿qué sentí yo? Pues primero sentía un susto porque finalmente se mezcla, entonces claro, como además él me dice, la hermana mayor, entonces como hermana mayor, obviamente ese deseo de protección, de cuidado, de que ese esfuerzo le salga bien, ¿no? Entonces primero ese temor y pues en la medida que iba avanzando la película y yo veía esta realización tan bella, ese lenguaje visual tan extraordinario, fue uno, ver la delicadeza con que se tocan la mayoría de los temas, precisamente pensando en aquel que rechaza la tauromaquia, me parece que pues, es un gran acierto. Claro, entonces yo veía en momentos a Sebastián el actor, pero cuando esa imagen me cambiaba y aparecía el archivo de mi papá, lo único que podía hacer era llorar. Sí, me llenaba una nostalgia, una tristeza de no tenerlo, eh, de ponerme en los pies de él con base en la historia que estaba narrando Sebastián, porque siempre es doloroso cuando uno tiene que pensar, cuando la gente ha tenido que, por sus sueños, incluso aguantar hambre, porque eso fue lo que le tocó a mi papá, y lo digo sin vergüenza.
Mi papá aguantó hambre para poder llegar a donde llegó, porque sí tenía una rebeldía también, no quiso seguir viviendo con su mamá y se fue, más que abandonarlo a mi abuela, pues no, él no quiso permanecer al lado de mi abuela y tuvo una vida más difícil que todos los otros hermanos de él. Y perseguir ese sueño, que además era muy difícil. Es que yo reitero, no pienses en la tauromaquia hoy en el siglo XXI. Piensa hace 70 años. Es que hace 70 años la realidad del mundo era otra muy diferente. Y eso era más allá que ser campeón del Mundial de Fútbol, porque es que en esa época ni fútbol existía. A la hora el té entre dentro de ese imaginario. Y llegar a ser figura, y figura en España, pues era un sueño supremamente grande. Y él empecinarse en hacerlo, los miedos que tuvo que pasar, las humillaciones, eso siempre le arruga a uno, como dije, el corazón. Adriana Entonces, es un niño, bueno, tu papá, pues se muestra en la película, es un niño que pasó también muchas dificultades con su abuelo, pues con su papá, o sea, con tu abuelo que se suicidó. sí. ¿Qué van a ver los colombianos en esa película? ¿Por qué se van a enamorar de, ya no del torero, sino de ese ser humano? De ese ser humano, porque yo creo que es que la vida de mi papá finalmente nos toca a todos, porque es que hay muchas cosas que tocan el alma. Si has tenido que tener dificultades de niño, ahí te identificas. Si no tuviste un papá por las circunstancias que sean, en el caso de mi papá, pues dolorosamente porque mi abuelo se suicidó y no a los 7 años como está representado en la película, porque de ahí era necesario ese elemento para poder desarrollar el diálogo, sino mucho más chiquito. Es que mi abuelo yo creo no equivocarme que debía tener por ahí 3 años mi papá, 2 a 3 años cuando mi abuelo se suicidó, que identifica cuando Sebastián perdió a su papá. Y de alguna manera yo también, porque yo tenía esa edad cuando se destruyó mi hogar. Si no has podido, si has sido criado por tus abuelos y ves el valor que tienen los abuelos en tu vida, te vas a identificar con el personaje. Si si la gente te ha ignorado, si la gente te ha explotado, vas a identificarte con el personaje. Porque hay muchos puntos, muchos puntos. Si las personas, más que ir a entender a Pepe Cáceres o buscar el torero famoso, el hombre que durante 30 años, pues como dicen esa frase que a mí me parece un tanto particular, puso en alto el nombre de Colombia, pero sí, él visibilizó en España a Colombia. Y eso lo puedo experimentar y aún identificar hoy que vivo en España yo. Y cuando me encuentro con la gente, yo no vivo en el mundo del toro tampoco en España, pero cuando me encuentro por circunstancias con gente del mundo del toro, el respeto y la admiración con que se refieren a él, pues es grandioso. Adriana, ¿qué recuerdos tienes con ese papá? Son pocos, lo sé, pero ¿qué recuerdos? Son pocos, pero por un lado era un hombre de un humor fantástico. Él me contaba un día que hubo un derrumbe yendo para por la carretera, yendo para la finca que tenía, o que tiene, porque todavía me quedó a mí un pedacito en Anaime, en el Tolima, eh, y hubo un derrumbe, entonces le tocó dejar el carro y atravesar en el derrumbe a pie y después tomar un bus, y iba en el bus y que de pronto lo miraba y lo miraba una señora y le decía, y lo miraba y él se daba cuenta, hasta que la señora le dijo, vea, perdón señor, usted no es el Pepe Cáceres. Entonces él le dijo, sí, sí señora, soy yo. Dice, ay, a mí sí me habían dicho que usted estaba quebrado, pero yo no quería creer. Entonces, esas historias mi papá las contaba pues con mucha risa y con mucha gracia. Era un hombre de buen humor, era un hombre de un carácter supremamente fuerte, eso también es clarísimo y me impacta. Incluso en el cóctel que hubo después de la premiere, hubo una foto de mi papá que lo miré y le dije a mis hermanos, uy, me dio susto, me acabo de asustar. Vi una mirada de mi papá que me dio susto. Eh, Yo creo que uno de los recuerdos bonitos es cuando cumplí 15 años, coincidía con que papá había estado toreando y yo cumplía al día siguiente o algo así, o muy cerca, y entonces me llevó a su casa, que como digo, la relación tristemente era distante. Se tomó unos traguitos, que él realmente no debía tomar trago, ni le lucía, ni por lo tanto lo frecuentaba, porque no era bueno. Pero ese día se tomó unos, no sé, aguardienticos, podríamos pensar, y me trajo serenata. Y, y estaba más conmovido. Para él no era fácil expresar los sentimientos.
y tal vez por eso era que era tan duro. Finalmente el mundo que le tocó vivir fue un mundo muy duro, un mundo con mucha traición y con mucha falsedad, y un mundo muy complejo. Hablabas de ese mundo en España y de ese reconocimiento, pero también le pasó un incidente que le tocó de venirse. Sí, él estando aquí, pues él tenía unos buenos amigos colombianos, él dejaba el carro que había comprado, que era un Jaguar, lo dejaba en casa de ellos. Estas personas desafortunadamente tenían a la mano una de las llaves o algo así, según tengo entendida la historia. Y uno de los hijos de esta pareja cogió el carro sin permiso y se salió en el carro y hubo un accidente que no sé si murió alguien más o uno de los, o el que estaba conduciendo, con lo cual, por ley española, el dueño del carro es el responsable de lo que ha sucedido. Y si papá regresaba a España, lo metían preso y no quiso regresar por eso, porque pues él lo que había hecho era confiar en sus amigos su carro y no solo perdió el Jaguar, sino que perdió la vida ese muchacho y perdió la posibilidad de continuar en esa carrera maravillosa que estaba realizando acá. Pero él nunca lo contó, entonces dejó que la gente especulara. Se juzga mucho el mundo de la tauromaquia, ¿no, Adriana? Sí, pero bueno, esas son las nuevas generaciones que todo que tienen una superioridad moral tenebrosa. Porque yo, por ejemplo, pensaba que es más cruel que coger a un animal absolutamente autosuficiente y volverlo discapacitado. Por ejemplo, un perrito. Un perro que nace en el campo es un perro que no necesita vacunas, es un perro que sale y va por el mundo, que come, que no necesita de nadie distinto del mismo. Un perro que nace en ciudad necesita vacunas, necesita veterinario, necesita que le den comida, necesita que lo saquen a hacer popó, necesita que le pongan un abriguito, cuando en la naturaleza misma del animal no necesita al hombre. Y aquí los vuelven dependientes. Entonces, esto es tan difícil, sobre todo porque esto no responde definitivamente a una preocupación verdadera, sino más a un deseo de generar resentimientos, que es lo que yo quisiera que si alguien que tradicionalmente o que desde hace un tiempo, como dicen ellos, odian el mundo de los toros, pudieran entender que esto no, que ninguno, no existe. Yo no conozco hasta el día de hoy una persona que se siente a la espera de la tortura de un animal. Sé que mi papá nunca buscó torturar a un animal, todo lo contrario. Y la esencia de la tauromaquia no es esa, porque entonces las orejas se lo llevaría el que más lo pinche, el que más daño le haga. Si ese es el concepto, se trataría de matarlo a dardos y no con un espadazo, con una espada inmediata. Entonces, pues es dejarse instrumentalizar, como se llama hoy en día, por otro tipo de tendencias más políticas que reales de la esencia del ser. Adriana, ¿y esa relación con tu mamá, cómo era? ¿Cómo era ya vivir con tu papá en la casa? Pues no, la relación con mi mamá fue todavía más compleja porque es que mi papá y mi mamá se conocen cuando mi mamá está regresando de representar a Colombia en un reinado internacional de belleza. Primero fue a Miss Universo y después a Miss Naciones Unidas, precisamente aquí en España, en Palma de Mallorca. Y ella regresa y en ese momento mi abuelito se había muerto mientras ella estaba aquí. Y mi papá, que la había conocido, porque precisamente Raquel Hércole y su esposo, uno de los tolimenses, los habían presentado en el Hotel de Kendama. Mi mamá había tenido unas cortas palabras con él, incluso no muy amables. Eh, y se fue para el reinado y mi papá apenas supo que venía, buscó con un primo de ella poder estar ahí y la esperó en el aeropuerto y cuando mi mamá se baja del avión, más o menos él le dice tipo película, tú perdiste a tu papá, pero aquí estoy yo, Olga Lucía. Y a los 3 meses se casa, así de loco. Suena muy romántico, pero pues en la vida real lo romántico resulta un petardo, porque obviamente no se conocían, eran mundos distintos, mi mamá en su vida se había sentado en una plaza de toros, eh, es decir, era muy complejo que ellos dos, uno para construir un hogar y casarse tiene que conocer al otro y no se conocía a ninguno de los dos, por lo que pues a los 3 años y un poquito se acabó el matrimonio. Adriana, ¿y cómo es crecer con dos padres famosos? Uy, complicadísimo. Sobre todo, precisamente lo que me llevó a mí claramente a decir, yo no quiero ser famosa.
y toda mi vida lo rechacé y no lo acepté, y cuando me llamaban para ser reina de belleza, yo decía, primero, pues nunca me sentí bonita como para ser reina de belleza, y segundo, yo decía, no, es que yo no quiero ser famosa. Cuando me llamaron para presentar medios de comunicación, también volví y repetí esa frase, pues sí, tú sabes que yo no quiero ser famosa. De allí que, por ejemplo, cualquier otro que quisiera ser famoso se pone el Cáceres y no se queda en el Eslava, ¿no? Que José Humberto Eslava Cáceres era el nombre real de papá. Y por lo tanto es el que aparece en notaría. O sea, yo soy Adriana Lucía Eslava Botero, así como Sebastián es Sebastián Eslava Vélez. Y, y el que le devolvió el apellido paterno a mi papá fui yo, diciendo soy Adriana Eslava y soy su hija. Y no es que me haya negado, sino que es que ese era el apellido de él, digámoslo así. Entonces, no es fácil, no es fácil, sobre todo porque en los periódicos se engaña tanto, te engañan tanto, entonces los artículos que nosotros leíamos causaban dolor, causaban mucho dolor. Y no sé, de ahí el por qué la gente de hoy en día busca tanto querer ser famosa. Y bueno, lo tienen a la mano a través de estos medios sin saber en lo que se están metiendo. ¿Qué implicaba la fama para ti? ¿Qué representaba? Yo creo que implica la fama de mi papá para mí un honrarlo desde eso. Yo creo que papá es un hombre que merece la honra por parte de sus hijos, es decir, el buen comportamiento nuestro para honrar su nombre, porque uno no puede ser hijo de un famoso y andar atropellando a la gente o usando ese nombre para hacer cosas incorrectas. Por ejemplo, la gente que crea una fundación a nombre de su papá y se dedica a poner a otros a trabajar y no pagarles. Por ejemplo, como casos se han visto y tengo uno muy cercano, pero espero no tener que hacerlo público. Cuando papá murió, 10 años después, hicimos con Oscar Ritoreo un programa que se llamaba Pepe Cáceres 10 años después. Y el video está en la red. Es dirigido por Oscar, dirigido y escrito por Ritoreo. Yo lo que hice es presentar. A mí no me gusta llevarme aplausos donde no los merezco. Eh, y hay ese documento que es anterior, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí ya podía Sebastián empezar a empaparse de lo que era papá desde una óptica más puntual. Em, pero bueno, esa obra de Sebastián, sobre todo es una obra muy grande porque vuelvo y digo, yo tengo que ir a verla 3 veces. La primera, como hija, que obviamente es lo que primero aflora. La segunda, como hermana, de verlo actuar. Y la tercera, como espectador, donde ya no llore, donde ya llore con un ojo distinto. Yo creo que vale la pena, de verdad, que se vea. Me hablabas ahorita de un libro. ¿Has pensado, Adriana, en escribir o hacer algo más acerca del tema tú? Pues no lo sé. No, es que pensando en las N cantidad de anécdotas y historias que Sebastián recopiló, fue que se me ocurrió. Eh, sí hay un libro, pero pronto, pero no de eso, que ya después te contaré. Adriana, tu papá se muere y a los 3 meses te hacen a ti el atentado. Tú estabas todavía Correcto. en duelo. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, hacía un mes mi mamá había salido a la clínica porque ya estaba a punto de morirse también por una anexitis con pelviperitonitis que le dio, y mi hermano Francisco también había tenido en el mes de mayo un accidente terrible que se le encasquilló un arma en la fuerza aérea y casi le vuela el ojo derecho. Eh, Veníamos de un tiempo muy doloroso, muy difícil, y eh, yo creo que, y ahí sí puedo poner la semejanza con el mundo taurino, yo creo que eso fue como la pica en mi vida, que fue la posibilidad de sacar todo lo que yo era, todo lo que yo tenía adentro, que ni siquiera yo misma conocía. Y yo, cuando me siento a observar lo que fue todo ese momento y mis reacciones y lo que ha sido estos 35 años después, solo puedo ver que ese atentado lo que hizo fue sacarme todo lo que tenía adentro, todo lo bueno que tenía adentro, y que me ha hecho que me ha permitido hacer 35 años de vida de los cuales me siento orgulloso. Adriana, ¿qué te dio esa fuerza? ¿Qué te dio ese valor? Sin duda, por un lado, los genes, eh, pero sobre todo y ante todo algo que también me viene en los genes, que es la fe en Dios. Y mi fe,
la fe heredada por mis mayores, esa fue la que me dio la fuerza para enfrentar esto y el resto de la vida. Y a mayor fe, más posibilidades de enfrentar las situaciones sin que te hagan daño. Creo que eso es lo más importante. Fíjate que esa frase no la había dicho antes, pero creo que es eso. Lo importante, la fe siempre te va a ayudar para aferrarte y salir de las situaciones. Soy católica durante muchos años, una mal católica. Era claramente de la espiritualidad sinatrina. ¿La conoces, Clara María? Ujú. La espiritualidad sinatrina, la de Frank Sinatra, la que es a mi manera. Entonces yo era católica a mi manera, pero pues lo más hermoso fue haber descubierto un buen día que existía una fe católica cierta y conocerla. Adriana, ese proceso, después del atentado, tú te despiertas, pierdes un ojo, ¿qué sentiste? Lo más horripilante fue pensar quién me quería matar, porque yo no había hecho nada para merecerlo. La verdad, el haber perdido el ojo, pues lo identifico desde el momento en que el doctor Gabriel Jiménez, que es el oftalmólogo que gracias a Dios me recibió en la Fundación Santa Fe, me lo informa. O sea, él antes de entrar a cirugía me dijo, perdiste el ojo derecho y vamos a tratar de salvar el izquierdo. Porque obviamente había recibido, yo estaba en mi carro, en mi Renault 4, y el disparo pues viene de acá, y acuérdense que uno mete la mano para abrir la puerta en los Renault 4, y gracias a eso es que estoy viva, a ese sistema de apertura de puerta, porque si yo tengo que abrir la puerta así, me dan en la 100. Como yo tuve que girar la cabeza, pues entró por aquí, y fue de la manera milagrosa, sin duda, que sobreviví. Y Gabriel es el que me dice, perdiste el ojo derecho, vamos a tratar de salvar el izquierdo. Y yo le respondo, doctor, por el izquierdo, no se preocupe porque Dios a través de sus manos lo va a salvar. Y por el derecho tampoco, porque para lo que hay que ver en este mundo con un ojo basta y más bien opéreme rapidito. Esa respuesta, que fue real, solo puede ser producida por alguien que tiene a Dios en su corazón. El Espíritu Santo como tal, yo creo que fue el que dio esa respuesta, que fue la que me marcaría el camino de ahí en adelante. Yo te puedo decir a estas alturas, Clara María, que son más de 35 años de mi atentado y yo no he llorado un solo día por haberlo perdido, pero no porque soy fuerte, porque no hay daño. Lo que te hace llorar es lo que te ha hecho daño y en eso, curiosamente, no hay daño en mí. Hay daño físico, pero interior no, al contrario. Eso fue algo que me llevó a explorar caminos distintos, a poder generar una entrega hacia los demás, que era lo que realmente había en mi esencia, y, y a entender una misión en la vida, ayudar a otros a afrontar la vida después de perder un ojo. Adriana, ahora te dedicas a ayudar a los demás que han tenido sucesos como el tuyo. Ahora no, desde el primer momento. Desde el primer momento lo hice, pues, y fue la causa real por la cual yo acepto entrar a los medios de comunicación. Acepté presentar televisión fue porque me dijeron eso, es que a ti te gusta ayudar a los otros, pero para que lleguen hasta ti va a ser más difícil, pero si tú estás en una televisión, tú estás en la televisión y te ven, lo van a saber. Y por eso renuncié a lo más amado que para mí era ser NN, para pasar a ese mundo del reconocimiento. Ya hoy en día es más fácil porque pues por las diferentes redes me pueden contactar y siempre estoy dispuesta y nunca he cobrado un peso. Eh, no he puesto un negocio como alguna vez me dijeron, pero que usted tiene un negocio de venta de parches, nunca. Y me puedo morir de la furia cuando sé que alguien a quien yo le he enseñado a hacer un parche cobra por ello. La persona a quien yo le enseño a hacer este parche, que me lo inventé yo, lo diseñé yo, lo creé yo y lo enseño a hacer yo, tiene la obligación moral con sí misma de entregarle el mismo tiempo que yo le entrego a esa persona a quien lo necesita y enseñarle con el mismo amor o más a hacer ese parche que esa persona va a necesitar. ¿Siente la presencia de tu papá, Adriana? Sí, 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 sobre todo cuando estamos reunidos los cinco. Durante muchísimos años no pudimos estarlo por circunstancias de vida. Hoy en día, los cinco hijos que nos sentimos orgullosos de ser hijos de mi papá,
nos reunimos y es muy bello además reírnos entre todos, a pesar de que, reitero, ellos estaban muy pequeñitos, porque es que tenían 9, 7 y 2 años cuando papá murió. Pero además fueron niños que fueron criados desde el amor, porque mi mamá lo que siempre hizo fue cuando nacía, desde que nació Natasha o Manuela, fue comprarnos, y obviamente Sebastián, pero comprarnos un muñequito de peluche para dárselo a mi papá para que le llevara a los niños y pues para nosotros siempre fueron ellos tres nuestros hermanos. Y hoy en día que lo podemos disfrutar ya como adultos, pues es una de las grandes alegrías que tengo hoy en día en mi vida. ¿Cómo es tu vida ahorita, Adriana? ¿A qué estás dedicada? Pues yo sé que das charlas motivacionales, que tu vida está entre Colombia y España. Sí, bueno, las charlas como tal no han arrancado en serio. Las charlas es el norte, hacia allá va, pero realmente fue como un retirarme, fue aprender a construir una relación de pareja. Desde hace 12 años tengo una relación, un matrimonio muy, muy especial. Eh, pues obviamente como creo que es el matrimonio de cada uno de quienes lo viven y a construir familia, a construir hogar, es a lo que me he dedicado en estos 12 años y por lo tanto a tener una vida diferente, diferente viviendo en otro país, eh, escribiendo y, y orando, hoy en día, orando. Gracias, Adriana, por esta entrevista y por compartir tus experiencias con tu papá. Bueno, no, Clara María, gracias a los que llegaron hasta este momento en la entrevista. Les deseo de corazón de verdad que Dios los bendiga y que ojalá aquella persona que se atrevió a ver la entrevista y haya quedado con la claridad de que esa película no es hecha con el ánimo de hacerle daño a nadie, ni incomodar a nadie, ni de ponderar tampoco a nadie. Eh, y sobre todo que a quienes nos ha hecho vibrar el mundo del toro nunca ha sido con el deseo de hacerle daño a un animal, al contrario, es de honrarlo, de enaltecerlo, como es lo que sentimos quienes llevamos de verdad el amor al toro.